Bajo sus alas. Personas reales, con historias extraordinarias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Bajo sus alas. Hoy, como siempre, tenemos una historia que contar, una historia extraordinaria. Y el día de hoy nuestro invitado es el pastor Uriel Rendón, mi esposo, que también tiene una gran historia que contarnos. Él es ingeniero agrónomo de profesión, hoy en día pastor, también con una escuela de liberación a través de YouTube. Y bueno, el día de hoy él nos acompaña y nos estará contando su historia. Qué gusto estar aquí, Ruth. Siempre disfruta uno el estar platicando y principalmente juntos, pero ahora pudiendo compartir algo que creo que puede agregar valor a todos los que nos están viendo. Así es, y el día de hoy, bueno, Uriel, nos gustaría mucho que pudieras contarnos qué es o quién es Uriel Rendón. Bueno, creo que es una gran pregunta porque muchas veces definimos lo que somos y lo confundimos con lo que hacemos. Pero creo que, ¿qué me definiría como persona? Creo que lo primero que me gustaría decir es que soy alguien que fue rescatado y encontrado por el amor de Dios. Alguien que un tiempo no tuvo esperanza, no tuvo razón de vivir, pero que el amor de Dios me envolvió y como pude sentir su amor, ahora yo lo amo a Él. Hay un verso de la Biblia que dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y bueno, de ahí pues agrégale lo que hacemos, que es ser pastores ya por más de 20 años, agrégale que soy ingeniero agrónomo, como decías, de profesión. De hecho, en la Universidad Autónoma Chapingo fue donde yo conocí del Señor. Y bueno, platicando un poco referente a de que un universitario, porque a lo mejor hay muchos jóvenes que ahorita nos están viendo, ¿cómo fue esa etapa donde tú, siendo joven universitario, recibes a Jesús, pero todo el proceso para llegar a conocer y a convertirte? Bueno, es una historia muy interesante porque quiero platicarles que por mi naturaleza siempre fui muy dado a indagar, leer, buscar, y a eso agréguenle todo lo que uno va aprendiendo de la escuela, a través de libros, a través de profesores. Entonces considero que era una persona de mucha búsqueda, muy dado a la intelectualidad y a buscar respuestas. Creo que es bueno, pero a la misma vez provoca que nos cerremos a muchas cosas y más los temas de fe, porque todo o se razona, o se piensa, o se evalúa, o se indaga. Entonces, siendo yo un universitario, estaba, digamos, aparentemente bien, estaba en la universidad, no me iba mal, tenía mis padres, me sentía a gusto con esa etapa, pero siempre algo dentro de mí, en lo más interno, había un gran vacío. Donde quiera que yo estaba, siempre decía, me hace falta algo. Algo me hace falta. Y no sé si ustedes lo han pasado, pero yo sentía un profundo hueco dentro de mi ser y no sabía qué era. Entonces, dentro de eso empecé a buscar respuestas y me incliné mucho a la parte esotérica, a la parte espiritual, pero de muchas áreas. A preguntar, empecé a leer libros de todo tipo, espirituales, buscando justamente una respuesta de por qué estamos aquí. Eso me mataba. Y cuando, bueno, creo que como joven siempre tenemos como ese, como esos pensamientos de a qué vine a este mundo, qué propósito tengo. Ya lo estás mencionando a través de libros, de la intelectualidad,
Pero ¿qué es lo que te lleva a descubrir que en ese momento no te llenaban a lo mejor un libro, a lo mejor amigos, sino a descubrir el amor de Dios? Bueno, es que nadie o nada puede llenar ese vacío más que Dios mismo. Entonces, igual como todo joven, pues empecé a desbalagarme, empecé a darme por la bebida, empecé a darme por amigos no convenientes, empecé a descarriarme, empecé a hacer de mi vida una anarquía. Yo era lo que yo decía, era lo que yo pensaba, era lo que yo quería, era lo que yo deseaba. Como a lo mejor muchos pudieran estar viviendo hoy. Pero después de eso llegas a la conclusión de que aunque quieras vivir de manera anárquica, te vuelves esclavo de algo. En este caso yo me volví esclavo del vino, porque ese vacío cuando Dios no lo llena, se tiene que llenar de alguna manera. Y el problema es que no es duradero. A lo mejor en mi caso el vino lo llenó durante una noche, durante una fiesta, durante una semana, pero después al pasar ese momento el vacío continuaba. Y bueno, en esa experiencia que caes en alcoholismo, ¿cuánto dura este proceso para que tú puedas conocer y entender que Dios quiere llenar tu vida? Aproximadamente pasan 2 años donde yo cada día me voy degradando más, voy involucionando y me voy sintiendo cada día peor y creo que eso fue el detonante. Me empecé a sentir cada día más vacío y más solo. Entonces un día alguien me invitó a una reunión donde había un montón de jóvenes cantando ellos cantaban canciones a Dios y en esa reunión se me hizo muy extraño porque yo nunca había estado en una reunión de ese tipo. Había tenido un encuentro con la religión porque desde niño me enseñaron a creer en Dios. Sabía que Dios existía. Por supuesto, como a lo mejor tú lo sabes, pero Dios para mí era, Él está sentado allá en su trono, allá arriba, allá en el cielo, y yo estoy aquí en la tierra y cada quien por su camino. Esa era mi concepción de Dios. Los 24 ir a dar gracias, 24 de diciembre, los primeros de enero ir a dar gracias y hasta ahí paraba mi experiencia religiosa. Entonces, pero esto que viví, donde vi esos jóvenes cantando con guitarras, me empezó a tocar en lo más profundo de mi corazón, porque decía cómo estos jóvenes pueden estar felices, porque lo principal que me llamó la atención es que veía que ellos irradiaban algo diferente, irradiaban felicidad, la felicidad que yo sabía que no tenía y que me hacía falta, ellos la irradiaban. Entonces eso empezó como a cautivarme y empezó a meter una duda en mi corazón del camino en el que yo andaba. Y creo que acabas de mencionar algo muy importante. ¿Te sentías vacío? ¿Te sentías solo? Y veías que estos jóvenes tenían una alegría que aún siendo jóvenes, ellos estaban siendo felices, que eso es lo que Dios llama que Él llena nuestro corazón. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él puede llenarte de alegría, de paz. Me viene ese versículo que dice, mi paz yo te doy, ¿verdad? Esa paz que el mundo no nos puede dar, que Dios en medio de cualquier momento Él está. Y cuéntanos, cuando tú ves a estos jóvenes, decides empezar a involucrarte y cómo es que tú tienes esa conversión. Pasó algo curioso porque lo primero que ocurrió en mi corazón fue que me sentí atraído a conocer más. Lo segundo fue que uno de ellos me dijo, quien me había invitado, me dijo, Uriel, me hizo esta pregunta, Uriel, ¿eres realmente feliz? Y la verdad, esa pregunta me cayó mal porque yo en mi interno sabía que no era feliz. Pero yo le dije, sí soy feliz, porque siempre uno se quiere escudar. Pero después de eso me fui con esa pregunta a mi cuarto, donde vivía, porque yo vivía ahí en la universidad. Y esa pregunta me empezó a resonar toda la noche
y en lo más profundo pude responder, no, no soy feliz. Ese día yo hice algo importante, algo muy relevante, que fue que con mis palabras, yo no sabía si Dios me escuchaba o no me escuchaba, le dije: Dios, si en verdad existes, si en verdad eres real, si en verdad te interesas por mí, te pido que vengas a mi corazón y que me des una señal de que te interesas por mí. Ahí lo primero que empezó a pasar fue que algo ocurrió en mi vida. Al otro día, después de esta oración, porque orar es hablar con Dios, me sentí totalmente cambiado. Algo había pasado en lo interno. Me empecé a sentir feliz, como que veía la vida desde otro panorama. Sentía a Dios ya no lejano, sino lo empecé a sentir muy cerca de mí. Y esa fue mi primera experiencia con Dios. Y fíjate que me viene mucho esta frase que utilizabas. Uriel, ¿eres realmente feliz? Y hoy la pregunta para ti es, ¿eres realmente feliz? O sea, ¿tú verdaderamente tienes felicidad en tu corazón? Porque creo que cuando algo no está funcionando bien en nuestra vida, quiere decir que hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y eso fue lo que te ocurrió, que Dios llenó tu corazón. ¿Y cómo fue después de que tú recibes a Jesús? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, yo empiezo a buscar más de Él a través de reunirme con esa gente, porque empecé a cambiar un poquito mi entorno, y eso es lo que a veces muchos no hacen. Quieren cambiar, pero siguen en un entorno donde los lleva al mal. Entonces no puedes cambiar si no cambias tu entorno. Yo cambié mi entorno, cambié mis amistades, no dejé de hablarles, simple y sencillamente empecé a relacionarme con otras personas de fe que expresaban ese amor, y empecé a tener un crecimiento en el conocimiento de Dios, pero no solo conocerlo en mi mente, sino conocerlo realmente en la fe, en los milagros que Él hizo en mi vida. Él empezó a cambiar a mi familia, que estaba volteada de cabeza. Mi mamá al principio no quería saber nada, creía que yo me había vuelto raro, creía que yo era una persona totalmente loca, desquiciada, mi papá igual. Entonces me veían súper raro, pero en medio de eso no podían negar lo que Dios estaba haciendo en mí. Ese joven rebelde, ese joven sin esperanza, empezaba a cambiar. Y eso provocó un cambio en mi familia, que fue uno de los milagros más grandes que vi, cómo Dios obró en la vida de mi familia. O sea que este cambio lo primero que hace, te trae transformación a ti, después a tu familia, y luego cuando viene ese cambio en tu interior, ¿cómo empieza a transcurrir tu vida? Bueno, empiezo a sentir a Jesús dentro de mi corazón. Ya no era lejano, empieza una obra interna, porque la obra de Dios no empieza afuera, no empieza cambiando a los que están a nuestro alrededor, sino internamente nos cambia. Y eso fue lo que pasó, ocurrió un cambio aquí en mi corazón. Y de ahí pues yo empecé a ver la vida de manera diferente, empecé a acercarme más a Él a través de orar todos los días o hablar con Dios, ¿qué es eso? A leer la Biblia, porque yo no conocía la Biblia, y me enamoré más de Jesús al ver a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, porque lo vi en mí. O sea, nadie me dio un chance, nadie me dio una oportunidad, pero Él me dio una oportunidad. Y por eso ese amor que Él me mostró fue irresistible para mí, porque no tuve otra más que pagar con amor el amor que Él me había tenido. Wow, qué bonito, eso me encanta. Él te dio una oportunidad, te dio el amor que nadie te había dado, y te dio esa gracia. Gracia es un favor que no merecemos, un favor que pero no merecemos, que Él te dio la oportunidad. O sea, un joven, porque ¿qué tenías? 16, 17 Ajá, años. es correcto. Él llega a tu vida, te cambia en un momento donde te sentías solo, tienes que enfrentar a tu familia, pero Él decide abrazarte con ese amor. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida, estando dentro de ese periodo, puedes sentir o te puedes sentir bajo las alas de Dios?
Bueno, ha habido muchos momentos, pero tocando el mismo tema, no se me va a olvidar que una vez estando muy alcoholizado, muy mal, tirado así en un lugar, en una fiesta, estaba muy perdido, pero en medio de esa perdición, en medio de ese estar no tan consciente, oí una voz en lo interno de mi corazón que me decía: aunque para el mundo seas lo más despreciable, para mí eres lo más valioso. Y esa voz al día de hoy la sigo escuchando todos los días, porque si Él pudo tener compasión, misericordia de alguien que estaba en un camino de perdición, porque iba a la perdición, iba a la destrucción de mi vida, Él mostró su amor y lo mostró dándome esperanza, dándome un nuevo sentido de vida y dándome algo que yo anhelaba mucho, que fue una familia espiritual, porque hubo mucha gente que estuvo alrededor de mí para ayudarme, pero luego pues hubo una familia física, y eso es lo más valioso para mí. Y cuéntanos cómo, bueno, eso me gusta mucho, aunque para el mundo seas despreciado, porque a lo mejor alguien se puede sentir en estos momentos despreciado, porque a veces la culpa nos lleva a sentir que Dios no nos ama, que Él no es especial, que Él no tiene una oportunidad, y quiero decirte que Él tiene una oportunidad y que tu testimonio pueda ayudar a que alguien pueda decir: sí hay una oportunidad para mí. Bueno, y después viene esa familia hermosa espiritual, y bueno, y después nos conocemos, Claro, y así creamos es. una hermosa familia, Un vínculo, una ¿verdad? familia. Una hermosa familia. ¿Cómo te sientes ahora después de que Dios restituye todo eso, creamos una familia, pero Dios también te da un hermoso don que es algo que se llama liberación? Claro, yo creo que tiene que ver con lo que yo experimenté, porque yo experimenté a un Jesús que liberta las vidas, experimenté a un Jesús que liberta los corazones de muchas cosas. En mi caso a lo mejor fue la soledad, la amargura, la desesperación, la depresión, la tristeza, el alcohol, la soledad. Entonces, como yo experimenté a un Dios que liberta, Él me dio una gracia que es mostrar la libertad que Jesús ganó en la cruz para la vida de otros, y decir, si tienes esperanza, Jesús te puede liberar, Jesús puede hacer una obra en ti. Y hoy, si me estás escuchando, quiero decirte que hay esperanza para ti, y la esperanza es Jesús. Y si Él pudo amarme a mí con todo lo que yo era, puede amarte a ti. Y hay un nuevo camino que Dios está obrando en medio de tu soledad y en medio de tu desierto y en medio de tu desesperación. Hoy hay un camino que se está abriendo de parte de Dios para ti. Así es. Entonces, bueno, qué hermosa historia, y qué bueno todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque sé que hoy tú estás siendo también un vínculo para que mucha gente pueda conocer a Jesús. Pero cuéntanos en específico algo que haya marcado tu corazón, que te llevó a ahora a servir a Dios y decir: yo quiero convertirme en un pastor. Bueno, creo que es algo que nace en el corazón, pero porque se define en el cielo. Uno le muestra a lo mejor a Dios, pero Dios desde el cielo decide quién va a ser un servidor de Él, llámese pastor, ministro, alguien que sirve a Dios. Eso lo elige el Señor, o el Señor nos elige a nosotros. Pero en mi caso partió de una deuda de amor. Yo no hallé la forma de pagarle, sino haciendo con otros lo que Jesús hizo conmigo, que fue guiarme hacia un destino y hacia un propósito de vida. Qué hermoso. Creo que tu testimonio va a poder servir para aquellos que en algún momento quieren también servir a Dios, porque Así a lo es. mejor hay alguien que ha decidido Servir servirle, a Dios. y creo que no hay nada mejor
que poder servir a Dios. Y bueno, el día de hoy, como a todos nuestros invitados, queremos darte un regalo muy especial. Este programa nació basado en el Salmo 91, que es que debajo de sus alas estaríamos seguros. Y quiero darte esto porque quiero decirte que sigas estando bajo las alas de Dios, que tu vida, tu ministerio, tu voz y todo lo que Dios te ha dado sea encaminado hacia sus propósitos, y que siempre puedas sentir que las alas de Dios siempre están debajo de ti, y que Él es tu seguro, Él es tu protector, Él es tu ayuda, y que vienen cosas mejores, porque si tú estás en Dios, Él siempre desatará lo mejor para ti. Pues muchas gracias. Y bueno, podemos ver que Dios sí transforma las vidas, las familias. Creo que nosotros hemos creado una familia no porque seamos perfectos, yo siempre lo digo, sino porque un día nos encontramos. Yo siempre decidí amar a Dios, yo sé que tú también, y Él une familias con un propósito. Hoy quiero decirte que Dios sí tiene un diseño especial para ti, que Dios te ama, que Él tiene algo especial y que lo mejor de tu vida está por venir. Y no sé qué quieres decirles a todos nuestros amigos. Que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti en Jesús. Hay esperanza para ti no importando la situación que estés viviendo hoy. Y sabe que Él nos ama no por buenos, sino por malos. Y que debajo de sus alas tú también puedes estar seguro. Así es que bueno, el día de hoy nos gustaría mucho, nunca nos despedimos de este programa sin hacer esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, invitarlo y decirle que Él venga a tu vida, me gustaría hacer esta oración. Querido Jesús, quiero que puedas venir a mi vida, que hoy tú puedas guiarme. Sé que tú me amas, no por bueno, sino aún en medio de mi maldad, tú me amas y tienes un propósito. Gracias, porque sé que hoy tú eres mi Dios, mi Señor y mi libertador. Amén. Recuerda, a través de nuestras redes sociales puedes encontrar conexión para una familia espiritual, como lo decía Suriel, o una conexión para que alguien pueda escucharte. Escríbenos a través de nuestras redes sociales y sé que Dios tiene lo mejor para ti. Recuerda, nos vemos en un capítulo más de Bajo sus alas. Gracias, Uriel, por estar con nosotros y contarnos esta hermosa historia. Que Dios te bendiga y hasta luego. Gracias por acompañarnos en su programa Bajo sus alas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tú tienes alguna historia que contar, contáctanos.